Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a revisar un deck que está denominado como anti-meta. Normalmente se usa ese tipo de expresiones para definir a una estrategia, a un deck que tiene como objetivo obstaculizar de forma total al deck oponente y no dejarlo hacer absolutamente nada. Y el día de hoy vamos a analizarlo a través, en mitos y leyendas puede haber 100 variantes de decks anti-meta, pero el día de hoy lo vamos a ver a través de la estrategia de la triada roja, que comprende a los paladines, a los eternos, a los sacerdotes. Estas cartas pertenecen al formato de segunda era, lo hicimos en este formato, y el formato es segunda era extendida, que quiere decir que usa todas las cartas de segunda era, desde espada sagrada y hasta vikingos. ¿Por qué no lo hago en un...? Muchas personas me preguntan, oye, es que acá en Chile, o me dicen sobre todo, es que aquí en Chile se juega mucho por formatos, ¿no? Se juega primer bloque, segundo bloque, se juega crónicas, ¿no? Pero resulta que aquí en México, pues siempre tuvimos este formato llamado segunda era extendida, que en algún momento también se conoció como masacre, y pues muchos jugadores, sobre todo la gente que es ocasional o casual, juegan así, pues porque ellos no saben cómo dividir las cartas por bloques, o nunca lo jugaron por bloques, o no les interesa jugar por bloques. Así que este formato está así. Para la gente que quiera ver formatos de bloque, también los manejo, también tengo decks en formatos de bloque. Por favor, chequen en el canal, en la lista mitos y leyendas de juego número 1 por reino. Tengo muchos decks, incluso formados únicamente por su edición y su extensión, así como por ejemplo Guerrero Jaguar y Vendaval. Pero el día de hoy vamos a ver qué es lo que nos puede dar la segunda era por completo, y pues vamos a analizarlo. Primeramente vamos a tener este oro, que es máscara de jade, que unifica las tres razas: paladín, sacerdote y eterno. Normalmente yo empiezo con este oro, pero mentira sería decirles que siempre empiezo con él, porque como la idea es restringir, muchas veces cuando el oponente empieza, tiendo a empezar con este oro, que es la tablilla de la fortaleza, que empezamos a restringirle, hace que el oponente se bote 2 cartas por cada carta jugada. A mí me interesa que este deck sea variado, así que tenemos mucha variación de cartas. Otra carta que juego es Parche Pirata. ¿Qué hace? Dice que solo puede ser juego desde la mano, y mientras esta carta esté en tu reserva, no se pueden jugar cartas desde el cementerio, y no se pueden utilizar habilidades de cartas desde el cementerio. Entonces este es un restrictor también muy importante. Este me va a hacer juego porque el rojo de rubí me permite pagar un oro para revivirme 5 cartas, lo cual es bueno, pero también me permite hacer combo con el Parche Pirata, porque dice: mientras yo te controle eternos o sacerdotes, puedo pagar un oro para poner 2 cartas de mi cementerio en mi mano. Entonces puedo obstaculizar que juguemos con el cementerio, pero yo seguir poniendo cartas del cementerio en mi mano para hacer reciclado de cartas. Luego el arpa de David, otro restrictor. Al comienzo de cada vigilia nombra una carta y no se pueden jugar cartas con este nombre hasta la fase final. Entonces es otro excelente restrictor. Tengo a Cava Cava, que es el oro que me permite desterrar una carta para regresar cartas de mi cementerio a mi castillo, de mi destierro a mi mano. Entonces esto me va a ayudar a estar aprovechando las cartas de mi destierro. Otro restrictor muy importante es el espejo oscuro. Ya verán cómo hago combo con él, pero dice: mientras esté en la zona de reserva, los jugadores no pueden jugar más de una carta de cada tipo en su turno, y además es un oro inicial, y además no puede perder su habilidad. Muy útil para estarle viendo la mano al oponente y estarle quitando la mano. Tenemos el busto de Bonaparte, y para estar restringiendo también tenemos a la canana, que hace que el oponente destierre 3 cartas de tope de su deck por cada aliado que juegue que no sea de la raza patriota. Para acelerar el deck tenemos a marcas de sangre, y tenemos aquí a la gaita SP para estar agrupando en la fase final y hacer juego con anulaciones, cancelaciones, etcétera. Y tenemos a la manzana de la discordia SP, este oro SP que nunca puede faltar. Y por último tenemos a la máscara de Villa, uno de los mejores oros de segunda era, que nos permite robar cartas, nos permite acomodarnos las cartas del tope del deck, nos permite revivirnos cartas, haciendo un gran total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oritos para arrancar. Como ven, no es un deck que use muchos oros, porque es un deck sumamente veloz. Y pues vámonos recio, vámonos con la estrategia principal, y es que juego 3 Utman en este deck. De ley
casi en la mayoría de las manos siempre me va a salir un Utman y con esto voy a arrancar. ¿Por qué me gusta? Porque no puede ser anulado, entonces solo te lo puedes sacar con un Aquiles. ¿Qué hace? Dice: no se pueden jugar cartas de coste 1 o menos. Al comienzo de cada agrupación puedes buscar una carta de aliado paladín en tu mazo castillo y ponerla en tu mano. Y si tengo la unificación, además de paladines, pues puedo buscar también sacerdotes o eternos. Además es furia imbloqueable. Con este ledo voy a hacer daño desde el primer turno muy agresivamente. Voy a restringir seriamente las cartas, porque muchas de las cartas en este formato se juegan en coste 1 o menos. Entonces, o se reducen los costes. Entonces voy a impedir que se jueguen muchísimas cartas con él de entrada. Ahora, yo les comentaba que hay momentos en que el oponente me va a querer anular a Utman, eso es verdad, y hay momentos en que el oponente, ¿cómo se va a poder anular a Utman? Pues solamente con Aquiles, pero también va a haber momentos en que el oponente yo no voy a empezar. Entonces en el caso de que esta situación pase, de que me lo llegaran a anular en un supuesto con Aquiles, o en su momento que le lleguen a querer quitar la habilidad por cualquier motivo para poder jugar cartas de coste 1, pues es cuando yo aprovecho para meter a Ramiel, que es esta carta que dice exhumar retorno. Destruye esta carta, anula una carta que no sea oro, o destierra esta carta, el jugador objetivo bota 5 cartas. Generalmente cuando meto a Utman, automáticamente mis oponentes siempre le quieren quitar la habilidad o quieren desterrarlo, destruirlo. Entonces se gastan los oros y entra Tamiel a gusto. Y esto es una carta excelente, porque simplemente con tener 5 oros y un Tamiel, ya con eso empiezas a hacer botadero masivo y puedes matar al oponente. Entonces en este deck voy a jugar 2 Tamieles que son eternos. Y en el caso de que me nieguen a Utman, tengo un Aramaros. Esta es una carta que no uso muy frecuentemente, pero que la aprovecho cuando se preste el momento, porque dice: tu oponente no puede jugar con cartas de su cementerio o su destierro. Entonces es otro restrictor muy importante en el caso de que me llegaran a anular a Utman. Van a ver que tengo realmente pocas cartas de coste 1, porque la idea no es abaratarlo, sino negar todo completamente con Utman. Y en el caso de que no me saliera Utman en la primera mano, juego 2 variedades de cartas para invocarlo. Tengo un Yoshimitsu que dice furia: cuando este aliado entre en juego puedes invocar un aliado paladín de coste 3 o menos desde tu castillo que no sea Yoshimitsu sin pagar su coste. Entonces vuelvo con el unificador, puedo invocar también eternos o sacerdotes, pero en el caso de que no salga Utman en la primera mano, pues con Yoshimitsu automáticamente voy por Utman. Y otra carta que uso mucho es Alibaba, 2 de coste 5 de fuerza. Furia imbloqueable, dice: si esta carta es anulada, puedes jugar un aliado paladín desde tu castillo sin pagar su coste. Cuando entre en juego, puedes jugar una carta de aliado paladín desde tu mano sin pagar su coste. Cada vez que un aliado entre en juego bajo tu control, puedes robar una carta. Entonces me gusta mucho. Tal vez igual y en un futuro, tal vez reemplace un Yoshimitsu por otro Alibaba, quién sabe. Otra carta que uso muchísimo, y cuando se trata de cuando Utman entra en juego, generalmente la siguiente carta por la que voy automáticamente es Aladino. ¿Por qué? Porque tampoco puede ser anulado, es paladín, y dice: cuando entre en juego, no se pueden jugar aliados, mientras él esté en juego no se pueden jugar cartas con la habilidad relámpago. Entonces vuelvo a tapar y a obstaculizar el juego para mi oponente. Dice: al comienzo de cada agrupación puedes remover una carta de que tú controles. Si lo haces, el oponente objetivo no puede jugar ni activar habilidades de las cartas del mismo tipo que la carta removida hasta la fase final. Entonces usualmente el combo es: entra Utman, y con Utman voy por Aladino, y con Aladino restrinjo. Después de Aladino, el siguiente de entrar va a ser sí o sí Caraquioli. Él es una carta promocional proveniente de la edición de Piratas, y dice: para jugar esta carta, para anular esta carta, tu oponente debe pagar 2 oros adicionales. O sea, es muy difícil de anular, prácticamente inanulable si la juegas bien. Y dice: cuando entre en juego, elige un número. No se pueden jugar cartas iguales al número elegido. Entonces, usualmente, después de que ya metí 1 o 2 aladinos, que también son furiosos, y tengo a Utman para estar golpeando, meto a Caracoli, porque Utman niega el coste el coste 1, y con Caraquioli tiendo a restringir
restringir el coste 2 o el coste 3 para seguir restringiendo y evitando que mi oponente juegue cartas. Otra carta que voy a jugar mucho va a ser los 2 espías. Es una carta relámpago exhumar, retorno, y usualmente la tiendo a meter cuando no me dejan meter a Aladino, igual por alguna especie, por algún Aquiles, o que me nieguen la entrada de él negando su nombre, por ejemplo con Darpa de David, meto 2 espías que dicen no puede ser anulado, no se pueden jugar cartas de 4 o más. Entonces como ya puedo negar cartas de coste 1 o menos, cartas de coste 4 más, y con Caraquioli voy a negar cartas en medio de esas cartas que son el coste 2 o el 3. Entonces dice, cada vez que tu oponente juega una aliado de coste 3 o menos, puede remover una carta de tu mano, y si lo haces, remueve ese aliado. Entonces otra carta para controlar el campo. Y también juego una de estas cartas que es Jonathan, 2 de coste 4 de fuerza paladín. Dice no puede perder su habilidad. Esto también me gusta porque es difícil quitárselo de encima cuando ya entra. Dice cuando entra en juego, elige un número. Todas las cartas en juego de coste igual al número elegido pierden su habilidad hasta que esta carta, mientras esta carta esté en juego. Entonces igual, a lo mejor si juego bien, meto el primer turno a Utman, niego el coste 1 o menos. Luego meto a Aladino para negar los relámpagos. Luego meto a Caraquioli para negar el coste, a lo mejor el coste 3. Y finalmente puedo meter a Jonathan si así lo necesita la situación. Y pues a lo mejor negar los costes, algún coste en particular que me delata, ¿no? Tenemos también esta carta que se llama Ezequiel. Ezequiel me gusta mucho. Es un 4 de coste 8 de fuerza. ¿Por qué lo uso también muy rápido? Porque Ezequiel tiene la habilidad de que mientras él esté en juego no se pueden jugar cartas de oro. O sea, también restringe los oros. Pero su habilidad principal que uso es que si está en tu mano, puedes pagar un oro y removerlo, y automáticamente invocas un oro desde tu mazo castillo. Entonces en este deck ya llevábamos muchísima aceleración invocando por la manzana y las marcas de sangre que se invocan como oros adicionales a turno. Pero Ezequiel pues me puede acelerar aún más mi jugabilidad trayéndome oros extra para poder acelerar el juego con oros. Ahora veremos algunos aliados. Vamos a separar aquí algunos aliados con los que también me apoyo. Tenemos a Aarón. Es una carta que también me gusta mucho porque igual no puede ser anulada, y cada fase final me permite agrupar 2 oros. ¿Cuál es el combo con Aarón? Usualmente Aarón lo combino con Gaita para estar agrupando muchísimos oros y estar jugando cartas en relámpago el turno del oponente en caso de que no esté Aladino, pero o jugar anulaciones o jugar cancelaciones, jugar la estrategia de control. Pero también lo uso con el espejo oscuro, porque yo con espejo oscuro yo lo pago primero para estar jugando cartas en mi turno, y al final con Aarón lo reagrupo para que, estando agrupado, no deje al oponente jugar más de una carta de cada tipo. Entonces lo restrinjo, hago combo. Otra carta que tengo es Shariar. Solo llevo uno porque es carta relámpago y mi objetivo es limitar los relámpagos con Aladino. Pero dice, descarta una carta de tu mano, ganas el control de una carta oponente, remueve una carta que controles, cancela la habilidad de una carta objetivo. Entonces es un cancelador y un robador muy efectivo para ciertas circunstancias. Entonces también por ahí lo tengo. Otra carta que también voy a utilizar, barreras. Déjenme les explico cómo utilizo estas cartillas aquí adicionales, mis aliaditos. Ya estoy acabando con ellos, pero me gusta mucho este pillín. Se llama Heimdall porque es barrera. ¿Qué hace Heimdall? Dice, si controlas Eternos, destierra esta carta de tu cementerio y anula una carta que no sea oro. Cuando entra en juego, ganas el control de la carta objetivo que no sea oro. Entonces así funciona mi combo. Entra en juego y normalmente el oponente siempre me lo va a querer anular. Entonces ya estando anulado, normalmente voy a tener Eternos en campo porque tengo muchos que no pueden ser anulados, como Aladino y Utman. Entonces ya estando en el cementerio lo destierro y ya puedo anular. Entonces se vuelven anuladores mis Heimdall. Y una vez que están en el destierro, porque fueron desterrados, como tienen retorno, los vuelvo a meter y puedo robarme cartas de mi oponente. Entonces Heimdall es muy muy útil en este mazo. Otra carta que juego mucho es Yemanja, porque Yemanja SP me permite jugarla como efecto fuera de juego. Entonces no se estorba con ninguna de mis cartas. Dice, si está en tu mano, paga un oro y remuévela del juego para anular una carta que no sea oro. Y si está en tu cementerio, paga un oro y remuévela del juego para cancelar un efecto dentro o fuera de juego. Entonces una excelente carta para el formato.
que funciona fuera de juego. Otra carta que me gusta mucho es Tsukuyomi, porque esta es una carta que usualmente utilizo mucho cuando el oponente empieza. Obviamente cuando él empieza no puedo jugar a Uthman, entonces sí puedo jugar Tsukuyomi, que es relámpago, se lo juego, pum, y tiene la habilidad de agrupar una carta en la fase final, lo cual me ayuda para mi juego de anulaciones. Pero también lo que me gusta mucho de Tsukuyomi es que me da la oportunidad de desterrar 2 cartas de mi mano para una vez por turno para anular una carta que no sea oro. Y como ven, pues tengo muchísimas cartas con retorno, tengo muchísimas cartas que me hacen robar carta, entonces también eso me acelera, entonces puedo llegar a utilizar Tsukuyomi cuando es necesario. Y como tengo muchas cartas de coste 1 que de repente con Uthman llegan a volverse inútiles temporalmente, pues las destierro. Por ejemplo, también los destierro, y como tienen retorno siguen siendo utilitarios, así que juego mucho esta carta. Otra carta que me gusta mucho es esta barrerita, juego 2 Nebumenev, y lo que me gusta mucho de Nebumenev es relámpago, es barrera, y dice si esta carta es anulada, puedes nombrar un tipo de carta. Si lo haces no se pueden jugar cartas de este tipo hasta la fase final. Entonces me encanta este Nebumenev para estar agrupando oros con Aron o con Tsukuyomi o con Gaita, y jugárselo al comienzo de su vigilia al oponente. Y entonces él siempre lo va a querer anular por su otra habilidad que tiene de robar cartas. Pero cuando lo anula, usualmente lo que hago es le digo no se pueden jugar oro, y lo atraso en sus jugadas. Entonces, muy buena carta. Y si entra en juego, lo puedo levantar a la mano para robarme una carta objetivo. Entonces el oponente no quiere que yo lo tenga en campo porque tiene la capacidad de robar oros también. Entonces usualmente siempre están anulando a Nebumenev, y eso me va a permitir hacer un juego de restricción de oros contra mi oponente. Muy buena carta. Y finalmente, creo que esta la tengo más por capricho que por otra cosa, tengo esta Annie Leviu SP. Es 3 de coste, 5 de fuerza, no puede ser anulado y por eso me gusta. Es una orbe relámpago y dice cuando entra en juego agrupa 2 oros, o sea realmente te cuesta 1. Y dice, el aliado juega cuando entra en juego, agrupa 2 oros y juega una carta de aliado paladín de coste 3 o menos desde tu castillo sin pagar su coste. Los aliados que controles solo pueden salir del juego por daño de combate. Entonces eso me gusta mucho porque obstaculiza al oponente que saque del juego a mis Uthman y a mis Jonathan, a 2 espías y a Aladino, y pues vuelve el juego todavía más complicado para él. Como ven, es básicamente esto un deck de aliados. Trabaja excelentemente con habilidades de aliados y tiende a ser muy agresivo. Pero pues, obviamente ya saben cómo funciona este tipo de juegos. No se puede hacer nada en Mitos y Leyendas si no se tiene una excelente base de control. Entonces empecemos por tener, fíjense, este deck prácticamente pudiera ser un deck así como lo tenemos, ya prácticamente es de crónicas. O sea, si se dan cuenta, solo tengo una que otra carta que no es de crónicas y ustedes lo pueden cambiar sin ningún problema. Por ejemplo, aquí tengo Rómulo y Remo. Esta es una carta que viene desde Lénica, y para ustedes si lo quieren hacer crónicas, pues nada más deben de cambiar 2 o 3 cartillas como esta. Yo lo tengo porque cuesta 0 oros y genera 2 oros. Entonces, ¿qué hago? Cuando llega, antes de bajar mi primer Uthman, cuando sale Rómulo y Remo, a jugar Rómulo y acelerar el deck para que salga de volada. Otra carta que juego muchísimo en este deck, una de mis favoritas, es Repartir Ganancias. Es una carta de coste 1 y me van a decir, oye, pero es que coste 1 pues lo niegas con este Uthman, ¿no? Sí, y si tengo a Repartir Ganancias y ya está negado con Uthman, están en la mano, me sirven para desterrarlas, para hacer efectos de Tsukuyomi o de Trempulcahue, pero la tengo básicamente porque me permite cancelar por coste 1 si la juego 2 de la mano. Pero es una carta que me sirve muchísimo en el cementerio porque tiene una habilidad secundaria excelente que hace combo y match con mis Uthman, que dice, si esta carta está en tu cementerio puedes pagar un oro y removerla para para cancelar un efecto fuera de juego. Ojo, no tiene como tal exhumar, sino que tiene el efecto fuera de juego que dice, si está en tu cementerio puedes pagar un oro y removerla para cancelar una carta. Entonces se maneja como un efecto fuera de juego y se vuelve una carta que puede jugarse porque no se está exhumando, no tiene la habilidad, puedes jugar esta carta desde tu cementerio como estuviera en tu mano, no, sino que te da la habilidad en el cementerio de poder pagar un oro y removerla para cancelar una carta. Es un efecto fuera de juego. Entonces eso te permite jugar a Repartir Ganancias desde el cementerio aunque esté Uthman. Entonces está excelente, es una carta excelente. Otra carta que tengo que podría considerarse fuera del formato crónicas
es es la Trempulcahue, que igual pueden sustituir Trempulcahue sin ningún problema por estas cartas, estos diluvios universales, y ya se vuelve crónicas. Pero me encanta Trempulcahue. ¿Qué hace Trempulcahue? Dice, cuando fueras, anula una carta que no sea oro, tiene coste 4, pero dice, cuando fueras a jugar esta carta, puedes desterrar tus cartas de tu mano. Si lo haces, juégala en lugar de pagar su coste y además bota una carta. Entonces me permite anular cartas y poderlas jugar, porque no está reduciendo su coste a cero, sino que pagas, destierras carta en lugar de pagar su coste. Entonces bien puedo desterrar a mis Heimdall, a mis Tamieles, a mi Aramaros. O sea, tengo un montón de cartas con retorno con las que puedo utilizar a Trempulcahue, entonces por eso me encantan. Y obviamente si tenía Trempulcahue, pues claro que tenía que tener la Trempulcahue SP, que hace básicamente algo muy parecido. Entonces miren, seguimos aquí. Aquí vamos a tener una cuarta Trempulcahue, porque ¿por qué no tener todo el equipo de anulaciones? Y se dan cuenta, son anulaciones que realmente no voy a pagar, que lo único que necesito para estar anulando es tener la mano llena, y eso me lo va a permitir Sinbad y me lo van a permitir mis Utman. Entonces ahí andamos. Otra carta que me encanta para este deck, que hace algo muy parecido a Trempulcahue, es Dios de la Guerra SP, y es que vale 2 de oro, así que no choca con mis Utman y puedo pagarlo de forma natural para cancelar un efecto dentro o fuera de juego. Pero lo que me encanta hacer es su otra habilidad, que dice, cuando tu oponente juega una carta que no sea oro, puedes descartar esta carta de tu mano y remover 2 cartas de tu mano. Si lo haces, anula esa carta. Es un efecto fuera de juego, así que lo puedo jugar sin ningún problema y otra vez no estoy pagando nada. Otra carta que me gusta, que hace algo muy parecido, es esta de Diluvio Universal SP. Dice, coste 4, exhumar retorno. Dice, anula una carta que no sea oro y su controlador debe desterrar las 6 primeras cartas de su castillo. Muy agresivilla esta cartilla, pero lo que más me gusta es que dice que cuando la juegas puedes descartar X cartas para reducir su coste en X. Entonces yo puedo descartar una para que cueste 3, yo puedo descartar 2 para que cueste 2 o 3 para que cueste 1. Entonces, dependiendo los costes que yo restrinja con mis cartas, yo puedo seguir jugando esta carta simplemente descartando la cantidad que se me exige para poderla jugar con el coste nombrado. Otra carta restrictora al más no poder que tengo es Mar Rojo SP. Es un tótem en este caso, para que vean, tengo talismanes y acá tengo tótems. Dice, destierra esta carta, anula una carta que no sea oro y tiene retorno. Otra carta que me sirve contra Trempulcahue es porque tiene retorno. Pero dice, única e indestructible retorno. Al comienzo de cada agrupación puedes nombrar un tipo de carta. Si lo haces, no se pueden usar habilidades de las cartas del tipo nombrado hasta la fase final. Y luego roba 2 cartas. Entonces me gusta para restringir, por ejemplo, armas u oros u otros tótems. Porque a veces pasa que mi oponente juega con ese tipo de cartas y se dan cuenta, yo no juego prácticamente con nada de armas, ni nada de tótems, ni nada de oros. Entonces esta carta me ayuda en ese caso y además me permite robar 2 cartas cada vez que hago esto. Entonces también me va a dar mano. Por cierto, ahí tenemos a Rómulo, que me da una carta adicional en cada turno. Y una estrategia adicional que tengo en este turno es el despertar del genio SP. Me gusta mucho porque tiene coste 2, entonces me hace combo con Utman. Y dice, no puede ser anulada por cartas de coste 1. Entonces también tiene una imposibilidad para anularla. Me ayuda porque dice, cuando juegas esta carta, ponla en tu mano en lugar de tu cementerio. El jugador objetivo destierra 8 cartas superiores de su mazo castillo. Entonces, simplemente, ¿cuál es el combo con esto? Tener muchos restrictores de cartas y poder tener muchos oros para estarla jugando unas 2 veces por turno. Y ya con eso te echas todo su mazo. Entonces, como ven, aquí tenemos un deck que va enfocado a no dejarle hacer nada al oponente. Restringe costes, restringe habilidades, restringe las cartas jugadas desde el cementerio, desde el destierro, restringe las cartas relámpagos. Y tiene múltiples cartas que me permiten robarle cartas al oponente. Además de eso, también tiene muchos anuladores, tiene muchos canceladores. Y por supuesto tiene cartas que quitan habilidades. Entonces la idea de este deck es no dejarle al oponente hacer nada. Esta es una estrategia básica. Esta es, digamos, la base de ese deck, porque ustedes todavía pueden decir, oye, yo creo que con tal o cual carta puede mejorar la estrategia, seguramente, pero bueno, yo la quería hacer de la triada roja, quería tematizarla, y como pueden ver, salvo por las Trempulcahues
el Rómulo y Remo prácticamente es un deck que ustedes pueden jugarlo en el formato de crónicas, para los que les gusta jugar en formato de bloque, y pues a los que no, pues pueden jugarlo en el formato de segunda era extendida. Seguimos en contacto, espero verlos en un próximo video y cuéntenme si ustedes ya usaban alguna estrategia así parecida. A mí en lo personal me gusta mucho porque es jugar de una forma un poquito diferente al juego agresivo regular. En este juego de restricción no dejamos al oponente hacer nada, es el último objetivo de este deck, y me parece muy divertido jugarlo porque obviamente pues estamos siempre jugando de una forma diferente a lo tradicional, y aunque no es a lo mejor el deck más fuerte de Mitos y Leyendas, me ha tocado muchas veces que saca a mi oponente de balance, lo saca de control, y me ha tocado ganarle a muchas personas con este deck porque no están acostumbrados a esta forma de juego. Entonces díganme qué les parece, seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video.